Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Conversamos con el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. Cuando comenzamos la entrevista, usted decía que entre el análisis que hizo FUNIDES en su informe de coyuntura, algo de Venezuela les preocupaba, que era que se redujera un poco tal vez la cooperación. ¿Es así o estoy equivocado? No, bueno, a nosotros en FUNIDES el tema de Venezuela ha sido uno que hemos analizado continuamente. Ahí hemos tenido, digamos, primero, es una ayuda positiva para el país, obviamente. Es una ayuda que ha contribuido a que tengamos mayores niveles de actividad económica que los que hubiéramos tenido sin Venezuela. Es una ayuda que ha permitido realizar algunos gastos de carácter cuasi fiscal que contribuyen que benefician a la población en el corto plazo. O sea que hemos analizado estos factores positivos, pero también hemos destacado algunas preocupaciones. Primero, una de que el hecho de que la ayuda de Venezuela haya aumentado considerablemente, mientras que la de otros donantes o financiadores ha disminuido, entonces nos ha aumentado la vulnerabilidad del país. Para comenzar, nosotros somos un país muy vulnerable, porque tenemos un nivel de gasto que excede nuestra capacidad de producción y nuestra capacidad de ingreso, y dependemos mucho de remesas, dependemos mucho de donaciones. Entonces, una vulnerabilidad ya de por sí alta se ha visto incrementada por la mayor dependencia en un solo, digamos, acreedor. Ese es un punto. El otro punto es de que se están realizando este tipo de gastos de carácter fiscal, qué sé yo, bonos solidarios, subsidios al transporte, subsidios a la energía, que si bien es cierto, impactan favorablemente en ciertos segmentos de la población en el corto plazo, en la medida que la ayuda caiga, van a ser posiblemente trasladados al presupuesto, lo que te va a crear presiones fiscales, ¿no? Y el otro tema relacionado es que una caída todos estos temas están ligados, ¿no? La dependencia en un solo deudor, el tema de los gastos fiscales, de darse una baja, entonces tendrías un golpe en la actividad económica en el corto plazo, ¿no? Porque no necesariamente permanente. Lo que pasa es que es algo, qué sé yo, parecido a cuando tenés una caída en el precio del café que te impacta en el corto plazo, la gente tiene menos ingresos, hay menos actividad económica, pero el próximo año la actividad económica se puede reanudar a un ritmo más normal. ¿Bien? Ok, y otro aspecto también es que en los informes de FUNIDE hacen mediciones a los empresarios, qué es lo que están pensando sobre diversos aspectos. Este último sondeo o encuesta que hizo FUNIDE, ¿sobre qué versó? Bueno, hicimos la encuesta a los consumidores y la encuesta a los empresarios. En la encuesta a los consumidores, por ejemplo, se les pregunta cómo consideran que están su capacidad de compra con relación a un periodo anterior, qué es lo que más les preocupa, inflación, costo de energía, empleo. Y a los empresarios se les pregunta sobre cómo están viendo la actividad económica, cómo consideran el clima de inversión, cómo evalúan al Poder Judicial, por ejemplo. En el informe destacábamos de que los consumidores, que la tendencia positiva que se había observado en los últimos 18, 24 meses en cuanto a las opiniones de los consumidores relacionadas a su capacidad de compra, se habían deteriorado un poco, lo que ligábamos a lo que le hablábamos de la desaceleración de la actividad económica, lo ligábamos también al hecho de que la inflación en esa medición está aumentando
y lo ligamos al problema de la roya y del frijol en algunas zonas rurales. Esa fue en la medición a marzo-abril. Sin embargo, en la medición a junio, de nuevo se revierte la tendencia y mejora el porcentaje de los consumidores que dicen que están en mejor capacidad de compra y cae el porcentaje de los consumidores que dice que están en una capacidad de compra inferior. El neto es todavía ligeramente negativo, pero se revierte esa observación puntual del último informe. Y esto pudiese de nuevo estar ligado a lo que le mencionaba, ¿no? Que hay señales de cierta reactivación más bien. Está un poco ligado también a un fenómeno que mencionamos en el informe, y es que los billetes y monedas que anda la gente en el bolsillo se habían estancado en los últimos 8 o 12 meses. Y en la última medición ya se están recuperando ligeramente. Eso es otro indicador de que la actividad económica puede que se esté, digamos, acelerando un poquito, ¿no? Siempre estamos hablando de rangos del orden del 4 o 4,5%, ¿no? Eso podría tener entonces relación con las encuestas de opinión pública que se han estado haciendo Gallup, Borges y Asociados MIR, en donde la población siente que su primer problema nacional es el empleo y además la carestía de la vida, que la gente siente que está pagando tal vez un poco más. Sí, no, las encuestas del consumidor de FUNIDES reflejan precisamente eso, ¿no? Que la principal varía ligeramente, ¿no? entre medición y medición, pero los temas más angustiantes, los temas de mayor preocupación para los hogares son el costo de la energía, precio de los alimentos y el empleo. O sea, siempre salen, puede que cambien la posición relativa, ¿no? Pero esos son los... Ahora, en cuanto a los empresarios, ¿cuál es la preocupación que encontraron? Los empresarios, en la última medición, porque no la hemos actualizado todavía, se mostraban menos optimistas que en las mediciones anteriores en cuanto a la situación global de la economía, pero por otra parte se mostraban más optimistas sobre el clima de inversión. El sector privado insiste en que esta es una responsabilidad compartida y que todos los sectores, sindicatos, trabajadores, gobierno y empresa privada tienen que empujar el carro de la reforma del INSS y aportar todos, hacer sacrificios todos. Las centrales obreras, algunas que otras, ya han comenzado también a hacer sus posiciones, y el gobierno, a través del asesor económico Bayardo Arce, dice que ya tiene calculado el impacto de la reforma, perdón, de la pensión reducida que se va a pagar, y que ya tienen una postura fijada para ir a la mesa de negociaciones, que esto va a comenzar en septiembre. ¿FUNIDES o usted tiene alguna opinión sobre esta reforma? Bueno, es muy difícil dar una opinión concreta sin tener la información disponible. Me refiero, por ejemplo, sin conocer exactamente cuál es la posición actual de la seguridad social. Sí, si uno ve los balances y los resultados, hemos venido observando, y lo mencionamos en informes anteriores, que el superávit del INSS ha venido bajando, obviamente porque los ingresos están creciendo a una tasa menor que los egresos, pero para poder dar una opinión informada necesitaríamos conocer cuáles son los supuestos que están detrás de las proyecciones, porque por ejemplo hay gente que dice que el sistema va a entrar en una situación muy difícil en 3 años, otros te dicen que va a ser en 7 años. Entonces es importante que el país tenga toda la información de cuál es la situación actual, cuáles son las proyecciones que tienen, qué cálculos se han hecho de la, digamos, de la esperanza de vida de los asegurados actuales o los nuevos. En fin, hay una serie de información que es necesario tener. Pero como apreciación general uno puede primero suponer que si el gobierno e instituciones tan serias como el Fondo Monetario están indicando que hay un problema, tiene que haber un problema. Segundo, que en esto de
de reformas, es mejor actuar pronto que dejar que el problema sea grave, porque en la medida que el problema sea grave, las soluciones son muy dolorosas. Tercero, de que alguien tiene que pagar esto. O sea, no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas, no hay nada gratis. Entonces, lo importante es buscar un balance entre varios objetivos. Y los objetivos son, por ejemplo, uno, garantizar la sostenibilidad financiera del instituto a mediano plazo, pues porque hay que asegurarse de que el instituto va a tener fondos para honrar sus compromisos con los pensionados. Segundo, otro objetivo es evitar alzas en las cotizaciones que afecten mucho la competitividad del país. Y aquí quizá es importante que cualquier aumento se refleja en el costo de las empresas y en los salarios de los trabajadores. O sea, claro, si solo se hace el ajuste por el lado de la empresa, de alguna forma, desafortunadamente, los trabajadores van a tener algún impacto porque las empresas van a tener menos utilidades y más costos. Claro, entonces para poderse mantener hay que reducir la planilla. Sí, generalmente se recurre a eso. O dar aumentos de salario menores que las que hubieran dado normalmente, ¿no? Entonces, tenés el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del instituto, el objetivo de evitar una pérdida seria de competitividad con relación a otros países de Centroamérica, buscando un balance entre tanto las cotizaciones patronales y las cotizaciones de los obreros. Y tercero, buscar cómo las pensiones, digamos, reflejan un poco más las contribuciones de los asalariados. O sea que si yo contribuyo 20 años, si usted contribuye 15 años, yo debería tener un poco más que usted. Pero, como le digo, para poder opinar concretamente y con más propiedad, habría que conocer un poco claro, qué es lo que son las propuestas que se están cuáles son las jugando en el propuestas y tan importante cuáles son los supuestos detrás de las propuestas. O sea, porque si yo supongo una esperanza de vida de X, voy a tener un resultado muy distinto que si supongo una esperanza de vida de Z. Si yo supongo una incorporación al mercado formal de Y y usted supone de J, también hay otra. Claro. Pero sí, o sea, yo creo que aquí lo importante es, uno, tener toda la información. Segundo, una discusión, digamos, entre los principales actores en esto de las opciones. Tercero, un balance entre objetivos de competitividad y objetivos sociales, ¿no? En fin. Pero una vez que en la medida que tengamos información, le podríamos dar una opinión más, claro que sí, yo lo entiendo, más informada. En los 2 minutos que nos quedan, viene una misión del Fondo Monetario Internacional a finales de septiembre a reunirse con el gobierno para la revisión del artículo 4. ¿Cuáles podrían ser las expectativas? Bueno, yo creo que el fondo le va a dar al país una evaluación favorable en cuanto al desempeño de crecimiento y al desempeño macroeconómico. No es que todo sea rosa, por supuesto. Por ejemplo, FONIDES siempre ha insistido que el crecimiento del 4%, aunque es un crecimiento favorable, no es suficiente para las necesidades del país. Y también que aunque las finanzas públicas y la deuda pública están bajo control y más bien bajando un poco, está este tema de los gastos cuasi-fiscales, ¿no? Un tema importante sí es que el país, es importante que el país logre a la mayor brevedad posible un acuerdo de mediano y largo plazo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Para darle a la política macroeconómica un horizonte de mediano plazo, lo cual le va a dar un poco más de certeza a los agentes económicos, a los consumidores, a los inversionistas. Tercero, tan o más importante, yo creo que ante la incertidumbre que todavía prevalece en la economía internacional
y ante la incertidumbre de cómo se puede dar la ayuda venezolana en el futuro, es bueno que el país tenga un blindaje. Y el fondo, un acuerdo con el Fondo Monetario le da ese blindaje al país. Claro, el fondo va a pedir algunas reformas que ellos consideran importantes para el crecimiento y la estabilidad financiera del país a mediano plazo. Si uno analiza los últimos informes del fondo, que son públicos, y en esto hay que darle al gobierno mucho mérito de que los publica, no siempre se ha hecho eso en el país. Básicamente ellos están interesados en el tema de la seguridad social, están interesados en mayor transparencia en el uso de la ayuda venezolana, y están interesados en una reforma, no sé si llamarla reforma, a una mayor estabilidad en las reglas del juego del sector energético. O sea, ellos están muy interesados en que el sector energético tenga una estabilidad financiera en el largo plazo. Por ejemplo, que el pliego tarifario se aplique en una forma sostenida, ¿no? Y que no tengamos el tipo de atraso que en el pasado han llevado a problemas de caja para el sector. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de Funides. Ustedes no se vayan, nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.